Mi doctor, bueno, es que hace poco estaba teniendo el acercamiento con un concepto del 2025 de la DIAN, específicamente el 7351, y hace referencia a un escenario bastante particular sobre IVA. Entonces, digamos que la pregunta general del concepto es si otorga derecho a un impuesto descontable, pues por una venta de un bien corporal o cualquier servicio a un contribuyente responsable de IVA, pero que bajo los términos del artículo 22 del Estatuto Tributario no es contribuyente ni declarante de renta. Digamos que, bueno, pueden parecer que al ser dos impuestos diferentes y no tener nada que ver, pues realmente no haya ninguna dificultad con el pago del impuesto o que sea un impuesto descontable, pero sí en los términos en los cuales se debe realizar esa declaración de costos y gastos para el impuesto descontable, se debe realizar en los términos de renta, según el estatuto tributario. Entonces, ¿habría alguna dificultad para esos no contribuyentes, no declarantes, para utilizar el IVA como impuesto descontable? Bien, está un poco compleja la pregunta, pero entonces vamos a revisar cada uno de los aspectos. Entonces, tenemos un no contribuyente en los términos del artículo 22 del Estatuto Tributario. Digamos que recordemos que estos no contribuyentes para efectos prácticos pues no van a pagar impuestos sobre la renta porque así lo establece la ley fiscal en nuestro país. Esos contribuyentes sí están obligados a presentar una declaración que es la declaración de ingresos y patrimonio. Entonces, ese no contribuyente que está dentro de la lista del artículo 22 del Estatuto Tributario adquiere bienes o servicios para llevar a cabo su actividad generadora de impuesto al valor agregado, porque es responsable del impuesto al valor agregado. Y entonces lo que se cuestiona es ese IVA pagado por ese contribuyente que hace parte del artículo 22 del Estatuto Tributario o de ese no contribuyente del artículo 22 del Estatuto Tributario, si ese IVA puede ser tomado por este como impuesto descontable. Así es. A efectos de determinar el valor que debe asumir por impuesto al valor agregado. De acuerdo. ¿Listo? Entonces recordemos, en la modalidad plurifásica, pues el impuesto al valor agregado se determina principalmente por la diferencia entre el IVA causado, el IVA generado y los IVAs pagados por la adquisición de bienes corporales, por la prestación de servicios o el IVA pagado en las importaciones. De acuerdo. ¿Cierto? Bien, aquí el artículo 488 es muy importante, porque justamente el artículo 488 del Estatuto Tributario establece que será tomado como IVA descontable el pagado por el contribuyente o responsable de IVA por la adquisición de bienes corporales muebles, por la prestación de servicios o el IVA pagado en las importaciones, siempre y cuando, de conformidad con las reglas perdón, del impuesto sobre la renta, esos pagos puedan ser computables como costo o gasto en ese, digamos, de conformidad con las reglas del impuesto sobre la renta y, por supuesto, a condición que se destinen a la actividad generadora del impuesto al valor agregado. Es ahí el problema, ¿no, Doc? Porque si ellos no declaran, bueno, declaran otro tipo de declaración, pero no declaran esa declaración privada con efectos jurídicos y tampoco pagan ese impuesto, ¿se podría utilizar el mismo soporte contable, Doc? ¿Sería válido, aun cuando no tiene efectos jurídicos para ellos? Bueno, entiendo que la interpretación oficial va en el siguiente sentido. Como el no contribuyente no computa como costo o gasto en el impuesto sobre la renta el pago realizado por la adquisición de bienes o servicios gravados, entonces no se cumplen con los parámetros del artículo 488 en el sentido que el pago del IVA debe cumplir con los presupuestos del impuesto sobre la renta para ser considerado como costo o gasto. Entonces, como no se lo toma o no es computable ese costo o gasto, luego no sería procedente el impuesto descontable en el impuesto, valga la redundancia, al valor agregado. Es decir, Doc, esos no contribuyentes del artículo 22 terminarían siendo consumidores finales. Digamos que esa podría ser una interpretación y un argumento en contra de la postura que sostiene actualmente la DIAN. Sí. ¿Por qué? Porque, claro, si al ser no contribuyente, en criterio de la administración, yo no puedo contabilizar ese pago
como costo o gasto en el impuesto sobre la renta, yo no tendría derecho a tomarme el descontable. Si yo no contribuyente, pero responsable del IVA, no tengo derecho a tomarme el descontable, de alguna manera estoy siendo tratado como un consumidor final, porque fíjense que la tendencia del IVA en una modalidad plurifásica es llegar al consumidor final. ¿Y dónde se consolida el IVA? Pues se consolida en ese consumidor final, quien es en últimas la persona que no va a tomarse el impuesto descontable, justamente porque en él se agota el consumo. Se agota el consumo. Pero fíjate que en esta circunstancia, David, en el empresario no se agota el consumo. El empresario a su turno va a vender un bien o a prestar un servicio. Luego, al no poderse llevar el impuesto descontable, está siendo tratado como un consumidor final. Y digamos que a partir de la estructura del IVA, podríamos decir que la interpretación, digamos, por lo menos carece de ese análisis. De acuerdo. ¿Sí? El análisis consistente en el IVA persigue al consumidor final, o el IVA se agota o el ciclo se agota en el consumidor final. Si yo no me tomo el descontable o no me puedo tomar el descontable según la interpretación de la DIAN, pues frente a ese consumo me están tratando como un consumidor final, cuando en realidad el empresario no es el consumidor final. Es decir, el empresario tiene que estar obligado a pagar un IVA, sí, pero establecido de la siguiente manera: IVA causado, IVA pagado por la adquisición de bienes o servicios, o el pagado en una importación, y la diferencia de esos dos valores es lo que tendría que pagar el empresario. Así es. Como ya ese monto no va a ser tenido en cuenta, el empresario termina siendo un consumidor final frente a una operación en la que evidentemente no es un consumidor final. Entonces yo creo que esa parte de la estructura del IVA, de cómo funciona en una modalidad plurifásica, es decir, en todas las cadenas del ciclo productivo o en varias de las cadenas del ciclo productivo, digamos que podría constituir un error. De acuerdo, una interpretación errada. Y recordarle a nuestros no contribuyentes del artículo 22 que las interpretaciones, los conceptos, todo este tipo de documentos de soft law o doctrina no son vinculantes para los contribuyentes ni para la administración de la justicia, pero sí son vinculantes para la DIAN y para los funcionarios. Entonces digamos que pues en este caso este concepto es un poco complejo y llevaría a que los no contribuyentes pues tengan que pagar un IVA final como consumidor final, pero pues digamos que es discutible en otras instancias, tanto administrativas como jurídicas, y pues más representados por un excelente abogado como el doctor Camilo. David, digamos que podríamos tener dos interpretaciones. Una primera interpretación, que es la de la DIAN, digamos, para ser equilibrados. Esa interpretación parte del artículo 488. Como lo que se paga por IVA y que podría ser descontable en el impuesto sobre la renta no va a ser computable como un costo, como un gasto, no se cumple con el presupuesto del 488. De acuerdo. Luego, no es procedente el descontable para ese no contribuyente responsable del impuesto al valor agregado. ¿Listo? Esa es la interpretación de la DIAN. Y parece que esa interpretación sea sobre la base de lo estrictamente fiscal. Es decir, como fiscalmente no hay posibilidad de que usted se lo lleve como costo o como gasto, no cumple con el 488. De acuerdo. Podría haber otra interpretación en el sentido que revisar la naturaleza de aquello que puede ser computable como costo o gasto no debe centrarse exclusivamente en el efecto fiscal, sino que la contabilidad del presupuesto público, porque hay varias entidades públicas en la lista de no contribuyentes, en la contabilización sí hay un costo, un gasto. Cosa distinta es que fiscalmente no se refleje porque únicamente están obligados a realizar una declaración de ingresos y patrimonio. De acuerdo. Pero si nos salimos de la interpretación estrictamente fiscal y advertimos que a lo que nos invita el artículo es un análisis de si eso cumple con los criterios establecidos en el artículo 107 del Estatuto Tributario, según el cual la erogación debe tener una relación de causalidad con la actividad generadora de renta, debe ser proporcional y debe ser necesaria. Si cumplo con esos parámetros, más allá de que fiscalmente no los contabilice como costo o gastos, si cumplen con los parámetros de relación de causalidad, de necesidad y de proporcionalidad, y en ese sentido el impuesto descontable debería ser procedente.
De acuerdo. ¿Listo? Esa sería la otra interpretación. Es decir, Doc, casi que se está solicitando una tarifa probatoria en el sentido de que tiene que ser la declaración privada o la declaración o la liquidación fiscal del impuesto y no puede ser cualquier otro soporte contable que no tenga esas condiciones, según la DIAN. Sí, digamos, bajo la interpretación de la DIAN, no lo dice expresamente, pero uno podría entender que como usted no presenta una declaración de impuestos sobre la renta, en la cual ese monto se le lleva como costo o como gasto, entonces no se cumple con el parámetro del 488. Pero justamente la otra interpretación es, más allá de que no tenga un efecto fiscal, si cumple con los parámetros del 107, podría ser procedente como un impuesto descontable. Y yo creo que eso se refuerza con un análisis, digamos, mucho más estructural del impuesto al valor agregado, y es en la modalidad plurifásica, que se persigue en la modalidad plurifásica, en cada uno de esos ciclos productivos, y quién es el consumidor final. Así es. Luego, si el empresario no es consumidor final, digamos que habría una contradicción frente a los elementos propios que rigen el impuesto al valor agregado, porque si no soy consumidor final, pues no debería asumir ese IVA. ¿Y por qué digo que no debería asumir ese IVA? Porque si yo no me puedo llevar como descontable lo que pagué por la adquisición de un bien corporal o por la adquisición de un servicio, pues estoy siendo tratado como un típico consumidor final, y digamos que eso sería por lo menos antitécnico desde la perspectiva de la estructura del impuesto al valor agregado. Así es, digamos, un concepto polémico. Digamos, a ustedes los invitamos a que formen su propio criterio. Hay dos grandes tesis y por supuesto que serán las revisiones de nulidad simple y por supuesto las controversias con los contribuyentes las que definirán finalmente pues cuál es la interpretación más adecuada, que por supuesto estará permeada y estará sujeta a los hechos y a las pruebas de los casos correspondientes. No va a ser David, no va a ser Gabriel, me voy a ser yo quien pretenda esa nulidad simple del concepto, pero por supuesto aquí les dejamos los elementos para que ustedes realicen la respectiva interpretación. Muchas gracias, David. Gracias, doctor Camilo. Bueno, nosotros somos Perdomo Tax and Legal.